Mucha atención al siguiente dato porque la Policía Nacional está autorizada a realizar requisas, incluso sin orden judicial, pero bajo ciertas condiciones bien específicas, de acuerdo a la interpretación de un reconocido abogado. ¿Cuáles son las condiciones y qué hacer si te ataja la policía en una barrera? Les explicamos a continuación. A partir de lo sucedido con la empresaria Tania Villalba, las redes sociales se inundaron de versiones acerca de supuestos hechos y obligaciones de la ciudadanía ante procedimientos policiales. El abogado Osvaldo Granadas Salaverry explica que la policía está facultada a realizar cateos y requisas bajo ciertas condiciones explicadas en el artículo 179 del Código Procesal Penal, el cual menciona que la policía podrá realizar requisa personal siempre que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias o lleva adheridas externamente a su cuerpo objetos relacionados con el hecho punible. Ante este proceder, a la requisa deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándole a exhibir el objeto. La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de 2 testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía. Bajo estas formalidades, se elaborará un acta que podrá ser incorporada al juicio por su lectura. También el artículo 180 explica que las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas. La inspección a una persona será practicada por otra de su mismo sexo y se hará constar en acta que firmará el requisado, y si así no lo hace, se consignará la causa. La investigación policial no puede ser al azar. Bueno, vamos a ver, aquel coche me parece sospechoso. O esta periodista puede ser sospechoso y hacen lo que los americanos dicen una fishing expedition. No, ellos tienen que tener la duda razonable, la causa probable, que dicen los americanos, o la sospecha vehemente de que existe dentro del curso de una investigación de un hecho punible de que tendría algún efecto, algún objeto del delito. O sea que tienen que tener una motivación. El artículo 181 del Código Procesal Penal dice que la policía podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que haya motivos suficientes para suponer que una persona oculta en él objetos relacionados con un hecho punible. Se realizará el mismo procedimiento y se cumplirán las mismas formalidades previstas para la inspección de personas. Para estos casos, el abogado también da algunas recomendaciones. Solo exhibir los documentos y cuando va a hacer el registro más profundo, pedir por teléfono o como sea, pedir auxilio para que algunos vecinos participen. Y por sobre todas las cosas, cualquier duda, pedir auxilio al 911, porque aunque quieran ellos no pueden borrar y queda registrada la llamada y queda grabada la llamada. Y no es que entre ellos después pueden hacer borrar nomás como colega, no, en absoluto. El 911 ya queda registrada toda la llamada. Entonces uno puede relatar, aunque te atiendan y cuando dicen hola, ya relatás lo que te está pasando. También ellos van a escuchar y ya se van a abstener de seguir actuando. En el caso de las barreras preventivas, también existen reglas claras. El artículo 182 dice que cuando la policía realice inspecciones de personas o de vehículos colectivamente con carácter preventivo, deberá comunicar al Ministerio Público con 6 horas de anticipación. Y las barreras siempre ya tienen que ser unas barreras donde exista una patrullera, donde exista una cantidad y de alguna manera ya va acompañado, las barreras van acompañadas ya de gente de la Fiscalía. Y esencialmente debemos confiar, a pesar de todo eso, porque si no confiamos más en la seguridad, estamos muertos. Para el reconocido abogado, este tipo de situaciones son el reflejo del grado de corrupción existente en diversos estamentos y niveles, que también involucra a la Policía Nacional. Los partidos políticos utilizan en perfume y peluquería, las fuerzas militares utilizan en comprar ropa interior, el dinero que le damos. Entonces, el país está enfermo de corrupción. ¿Qué le vamos a pedir a la policía? Ellos ven que le va bien al delincuente, se vuelven delincuentes también.